días. Bueno, soy Jon Cañas, de Bodegas Luis Cañas. Quería daros la bienvenida a este evento y, bueno, sobre todo agradecer a Eden Wine sobre todo por colaborar en la formación en nuestra comarca. Bueno, a todo su equipo, que es un equipazo increíble. También agradecer a todos los oponentes que han venido a hacer que este día sea especial, para poder hablar de nuestros tesoros, de lo que creemos que puede ser la solución o una de las muchas soluciones que tenemos que tener para el cambio climático. Y bueno, lo que me gustaría es que pudiéramos hablar durante toda la mañana y mostrar inquietudes, y bueno, creo que tenemos cositas muy bonitas para que catéis. Y bueno, agradeceros que hayáis tenido un tiempo hoy para venir a estar con nosotros. Y bueno, voy a dar paso a Lisa, que es la directora, y bueno, espero que disfrutéis mucho. Egunon, muchas gracias Jon, muchas gracias Juan Luis, muchas gracias a todos los asistentes, y porque la verdad es que estamos súper emocionados para EDA Drinks and Wine Campus. Hoy es un día súper especial porque es el inicio de nuestras formaciones. Hemos hecho durante los últimos 2 años eventos, pero esto es otro caliz. O sea, aquí estamos hablando de formación, aportación al conocimiento, y qué mejor que empezar por recuperar nuestras variedades o buscar cuáles son las que mejor se adaptan a uno de los retos más importantes que tenemos, que es el cambio climático. Tenemos que estar muy agradecidos al Gobierno vasco y a la Diputación de Álava. Aquí tenemos a David, al Director General de Agricultura, que agradecemos inmensamente su presencia, porque está apoyándonos totalmente. Y bueno, comentaros que como esto no es una jornada de un evento, es formación, está con nosotros también Izaskun Zurbitu, que es mi compañera, que trabaja en el Basque Culinary Center. EDA Drinks and Wine Campus pertenece al ecosistema del Basque Culinary Center, impulsado por el Gobierno vasco y la Diputación de Álava, y ella es la coordinadora de todo lo que es el área de gestión del Basque Culinary. Entonces, al final ahí tenemos un equipo de profesores universitarios, es una universidad, y vamos a hacer esto de una forma muy dinámica. Entonces, ella os va a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de hoy. Habrá ponencias al uso, pero luego también habrá en el coffee break, tenéis ahí unos post-its, bueno, no voy a adelantar, ella os lo cuenta para qué sirven, Izaskun Zurbitu, y luego, bueno, habla ella y luego presentamos al siguiente. Pues hola, buenos días. Como comentábamos, la idea en principio es hablar no solamente de variedades recuperadas, que alguien nos hable, sino la idea es que el conocimiento al final surge de la colaboración, surge de la co-creación, y entre todos los que estamos aquí, a nivel sinérgico, podemos crear algo mucho más potente que solo lo que nos inspiren los ponentes, que va a ser fantástico, por supuesto. Entonces, nosotros desde el BASC y desde EDA nos parece muy importante esa parte de aprendizaje, que seamos conscientes de que es algo activo, que no es algo pasivo. Entonces, bueno, por hacerlo un poquito sencillo, porque al final tenemos, ya sabéis, una cata, tenemos mesas, estamos aquí en un espacio fantástico y en el que es un poco más complicado igual hacer algún tipo de dinámica, sí que nos gustaría pediros, desde el punto de vista de crear una visión compartida, que a lo largo de la mañana, ahí al lado del vaso y de la botella de agua, tenéis post-its, ¿de acuerdo? La idea en principio sería poder apuntar en esos post-its ideas de aquello que vosotros consideréis que son actualmente vuestras prácticas. Os mandamos hace un par de días un artículo que nos pasaron desde Neva con mucha pasión, y nos gustaría que ese artículo os haya ayudado también a inspiraros, a pensar y entender un poco qué estamos haciendo ahora y a dónde queremos llegar. Entonces, os invitamos que a lo largo de estas 4 ponencias antes del café vayamos apuntando en esos post-its aquellas prácticas que hacemos ahora, cosas que hacemos ahora y temas que a lo largo de la mañana nos están inspirando, ideas que creemos que de cara al futuro pueden ser potencialmente interesantes. En el café, y antes de tomar el café tendremos que hacer los deberes, sí que nos gustaría que esos post-its, en lo que vayáis apuntando ideas, tanto de lo que hacemos ahora como lo que hacemos en lo que vamos a hacer o que nos están inspirando, las dejáramos, ya os digo, justamente al final de la sala, a mano izquierda, hay 2 pósters grandes en la que aparecen nuestras prácticas y prácticas inspiradoras, para que así podamos compartir entre todos y ver un poco, hacer una especie de mapeo
de lo que estamos haciendo ahora y de lo que nos gustaría hacer en el futuro. Entonces, os invito también a los propios ponentes, también es interesante conocer qué estamos haciendo. No lo hacemos en formato digital porque al final, bueno, por temas de wifi, etcétera, es un poco más complejo, pero sí que nos gustaría que a la vieja usanza utilicemos esos post-its que tenéis en la mesa. Tenéis 4 o 5 cada uno. Hay algunos amarillos, otros morados y otros naranjas. Hay como 3 equipos, así que espero que cada uno de los equipos consiga tener el mayor número de gotas de aprendizaje, de gotas de compartir en las diferentes tablones que tenemos, ¿vale? Os lo recordaré de todas maneras antes del café para que no se os olvide, pero la idea es ir apuntando esas ideas, esos conocimientos que vamos aprendiendo y que nos inspiran, ¿de acuerdo? Os dejamos ahora con Elisa, que nos va a presentar la primera ponencia. Bueno, muchas gracias, Izaskun. Bueno, la verdad que ya veis que con esto luego lo compartiremos. O sea, todas estas ideas que reflejáis, al final es conocimiento compartido, las ponencias también las vamos a grabar, las colgaremos en un canal de YouTube que sea de EDA. Quiero decir que al final el objetivo es compartir conocimiento. Y sin más dilación, bueno, nuestro primer ponente, lo conocéis yo creo que en la sala todos, es José Miguel Martínez Zapater, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, doctor en Ciencias Biológicas. Que decir que ha escrito más de 210 artículos, igual habrán sido 500, yo creo que bastantes más, porque cuando busqué esto era hace un tiempo. Luego, pues, ha realizado también aportaciones a nivel internacional con diferentes equipos multidisciplinares. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de tenerte aquí, así que si quieres, por favor, empezamos nuestra primera ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias por la invitación. Justo, eso, ¿no? Sí, ahora sí, ¿no? Que quería dar las gracias en primer lugar a la organización. Para mí es un gusto venir aquí por cualquier motivo, la verdad. Me siento como en casa en este lugar, ¿no? Y creo que es una oportunidad que además me apetece mucho de poder hablar de lo que hemos hecho y de lo que seguimos haciendo, ¿no? Y mi idea hoy es hablar un poco, dar una pequeña introducción y quizá poner un marco de dónde viene la viticultura, un marco general, ¿no? En el que movernos, de dónde vienen las variedades de vid, qué riqueza varietal tenemos en la península y hablar un poco del interés que tiene la recuperación de variedades para después hablar de lo que nosotros hacemos, que es el análisis genético y qué aporta el análisis genético y dar algún ejemplo, ¿no? Ejemplos que algunos los vais a conocer todos y solamente va a ser para recordar y comentar un poco al final lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 veranos, ¿no? Entonces, simplemente son cosas que vais a decir, bueno, claro, esto ya... Pero me gusta siempre empezar, como genetista, empezar por el sistema reproductivo. Y la vid es una especie dioica. La vid originalmente, la especie silvestre es dioica, hay plantas masculinas y plantas femeninas, y las variedades son hembras o hermafroditas, ¿eh? Y la multiplicación es doble, multiplicación por semillas y multiplicación por esquejes vegetativos. Y esto es importante para comprender cómo funciona esta especie y cómo funciona su genética. Otra idea de entrada, no voy a entrar más en esto para decir, como todos los organismos, la vid tiene su información genética recogida en un genoma y a nivel genético nos interesa saber 2 cosas, que el genoma nuclear, que es el que tiene la información fundamental de la especie, tiene una herencia biparental, como nosotros. Todos tenemos una madre, tenemos un padre, ¿eh? Y que hay otros genomas en la célula, también nosotros tenemos otros genomas, otras moléculas informativas, y esas normalmente en muchas especies se heredan de forma materna. Nosotros tenemos el genoma mitocondrial que se hereda maternamente y las plantas tienen 2, el mitocondrial y el cloroplástico, de herencia materna. Y esto nos sirve para cosas. Toda esta información sobre uno y otro genoma nos sirve. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros y cada una de las variedades de vid, cada variedad es como un individuo, aunque haya cientos de miles, millones de plantas, es un individuo, tiene variaciones en las secuencias de esos genomas. Y esas variaciones son las que nos permiten distinguir unas de otras a nivel molecular. Por supuesto, muchos las podemos distinguir o las podéis distinguir, porque yo no soy tan bueno en eso, fenotípicamente, ¿no? A nivel de sus características. Y distinguiéndolas, podemos saber también cómo están relacionadas. Podemos saber si son padre e hijo, si son hermanos,
etcétera, si son tríos, sobrinos, etcétera. Y eso es lo único que quería decir sobre los genomas. Sobre la domesticación, veo que no se van a pasar. Bueno, tenía las diapositivas montadas para que fueran saltando, fueran haciendo información y sale toda junta. Pero bueno, se puede ver aquí, me va a llevar un poquito más a explicarlo, ¿no? Simplemente en la figura podéis ver en gris la distribución de lo que es la especie silvestre alrededor del mar Mediterráneo, Vitis vinifera subespecie silvestris, y cómo la... no funciona el puntero, cómo la selección de las primeras vides domesticadas se produjo 6.000 años antes de Cristo, es decir, hace 8.000 años, por lo menos. Esos son los datos arqueológicos, en la zona que ahora sabemos, desde el año 2023, un equipo chino, en colaboración con muchos otros grupos de distintos países del mundo, secuenciaron 3.000 genomas de vid y determinaron que posiblemente ha habido 2 sitios de domesticación relacionados, pero en los cuales se han domesticado primeras variedades que luego se han movido al resto del área mediterránea. Uno ha sido el Cáucaso, en la zona Georgia y Armenia actualmente, y otro ha sido el Oriente Próximo, y concretamente la zona de Jordania, Siria, Israel, Líbano, que es el Oriente Próximo. Lo que sabemos es que las variedades que se domesticaron en el Cáucaso se movieron hacia la Unión Soviética, hacia las repúblicas soviéticas. Las variedades que se domesticaron en la zona de Siria, Jordania, Israel, Líbano, se han movido más por el Mediterráneo, se han movido a los Balcanes, se han movido a la península itálica, se han movido por el norte de África, se han movido a la península ibérica. Pero fijaros una cosa, han pasado 5.000 años desde los sucesos constatados de domesticación a nivel arqueológico hasta que se constatan sucesos de que la vid ha llegado a la península ibérica. 5.000 años de diseminación. Y durante todo ese proceso, estas líneas primeramente domesticadas en esta zona oriental han ido mezclándose, haciendo mestizaje con la especie silvestre que estaba distribuida por todo el área mediterránea. Bien, aquí nos da una cierta información importante, precisamente estos marcadores maternos de los que hablaba, los cloroplastos maternos. ¿Por qué? Porque en la vid podemos hablar de que hay 4 madres. 7 madres es en la especie humana. 4 madres originales, que nosotros llamamos A, B, C y D. Por eso están aquí esas letras. Y la zona oriental es la zona del origen de diversidad de la especie. Ahí están todas las letras. Sin embargo, en la península ibérica, en las poblaciones silvestres, son una letra, la letra A. Es decir, lo que se domesticó aquí y fue moviéndose por el Mediterráneo era de todas las letras posibles, y llegó aquí. Y ahora podemos plantearnos, y lo veremos, qué es lo que se cultiva aquí. Lo que se cultiva aquí es de lo que vino, porque si os fijáis aquí prácticamente A no hay, o es de madre A. Lo que sabemos ahora, el 75% de las variedades que se cultivan en la península ibérica son de madre A. Es decir, la introgresión, la mezcla, el mestizaje ha sido tremendo a lo largo de la historia entre lo que se fue moviendo y lo que existía de manera natural en la península ibérica. Eso era lo que quería contaros aquí. Y ahora quería hacer una brevísima historia de qué ha pasado con la viticultura en la península ibérica y qué es lo que ha contribuido a la riqueza varietal que tenemos en estos momentos. Y también aquí, la diapositiva estaba hecha para que fueran saliendo cosas, y lo primero que tenía que salir era la península vacía, y en la península había vid silvestre. Eso era lo primero, pero no se hacía vino. El uso del vino llegó con las colonizaciones, con las distintas llegadas de distintos pueblos. Y el primer pueblo que llegó, que está datado, que posiblemente empezaron a llegar 1000 años antes de Cristo, pero que las excavaciones que están datadas son de unos 700 años antes de Cristo,
fueron los fenicios. Los fenicios llegaban a zonas, establecían colonias litorales, buscaban fundamentalmente minerales, pero traían objetos y cuestiones para intercambiar con las poblaciones locales. Y entre ellos venía el vino. Y así, entre los fenicios y estas flechas verdes que representan a los griegos, fue como llegaron primeramente los primeros cultivos de vid y las primeras plantas domesticadas de vid. Y las plantas que ahora sabemos, todavía no está publicado, pero que sabemos que eran posiblemente, hay constancia ya de que no tenían ese clorotipo A del que hablaba, sino clorotipo D, fundamentalmente, y que empezaron a hibridar con las que existían de manera silvestre en la península ibérica. Después de esto llegan los romanos. Los romanos llegan aproximadamente 200 años antes de Cristo, empiezan a entrar en la península por sus guerras púnicas con los fenicios, y hacen una colonización de toda la península, extienden la viticultura por toda la península. Ahí empieza la viticultura, se democratiza y el vino se democratiza, porque antes el vino era una cosa muy especial para las relaciones de las castas superiores y para la relación con Dios. Pero no acaba aquí la introgresión de material genético en la península. En el siglo VIII llegan los musulmanes, introducen también un montón de germoplasma y otra cultura del manejo de la vid, y posteriormente, a partir del siglo XI, empiezan a entrar también en la zona de la ruta del Camino de Santiago variedades que venían de Europa, del centro de Europa, que también han sido muy importantes, como veremos. Y no solo eso, aquí no está ya, pero podríamos decir que también España ha contribuido a mover, diseminar esa viticultura a través de los reinos de España. Estaba la corona de Castilla, diseminó variedades por toda Latinoamérica. La corona de Aragón diseminó variedades por el Mediterráneo. Y por eso hay variedades que están relacionadas con variedades que se cultivan en Cerdeña, que se cultivan en el sur de Italia, que se cultivan en Nápoles, en otras zonas, o en el Rosellón francés. Entonces, digamos, la vid es lo que tiene, está muy ligada a la historia de la humanidad. Y entonces, aprender sobre la vid nos lleva a aprender sobre la iglesia. Es muy interesante. ¿Dónde vienen las variedades? Pues las variedades aparecen por hibridación espontánea, porque si queremos coger uva tiene que haber polinización, porque si no el grano de uva no se desarrolla si no hay polinización. Y entonces una planta que es hermafrodita o que es hembra da uva, pero da uva porque ha llegado polen. Y ese polen ha podido llegar de la misma planta, si es hermafrodita, o de otras plantas de alrededor. Y eso no lo controla el hombre y, digamos, la humanidad no sabía, hasta el siglo XIX, no sabía cómo era la relación, cómo se producía la reproducción en las plantas. No lo sabían. Fue a finales del siglo XVIII cuando empezó a verse, y los primeros cruzamientos en vid dirigidos aparecen en el siglo XIX. Y algunos de ellos aquí los conocemos bien porque han dado lugar, por ejemplo, a una de las variedades que luego comentaré, que es muy importante en la viticultura española, la variedad Alicante Bouschet o Garnacha tintorera. Con una familia de mejoradores, los Bouschet, el padre hizo un cruzamiento de los primeros a principios del siglo XIX, que dio lugar a una variedad tintorera, Petit Bouschet, que es la que luego se utilizó, el hijo, Henri Bouschet, para producir la variedad Garnacha tintorera y otras tintoreras derivadas. ¿Cómo han aparecido nuevas variedades en esta viticultura que los romanos controlaban perfectamente porque lógicamente hay que pensar que solamente la reproducción por acodos o por esquejes es la que mantiene el genotipo intacto. Si hibridamos, el resultado, cada semilla de hibridación genera un nuevo genotipo y tenemos una nueva variedad. Entonces, las variedades han aparecido siempre que se han utilizado semillas para multiplicar la vid. Y se han utilizado semillas para multiplicar la vid fundamentalmente, bueno, por varios motivos. Los romanos eran muy de estabilizar el territorio conquistado poniendo viñedo. El viñedo se utilizaba para estabilizar el territorio conquistado. Eso lo hacían los romanos y también lo hacían los reinos cristianos. Y a veces no había madera suficiente para crear un viñedo, se recurría a las semillas. Incluso Alonso de Herrera
a principios del siglo XVI nos habla aquí de qué hacer cuando no tienes madera, puedes usar semillas, pero ojo, que las plantas que vienen de semilla no tienen vigor. ¿Qué hacemos? Plántalas en la era, plántalas en sitios donde solamente aquellas que sean suficientemente vigorosas puedan crecer. Por supuesto, no tenían vigor porque con la consanguinidad del cruzamiento con hermafroditas genera plantas con poco vigor. Las que generan mayor vigor son las semillas que vienen de plantas hembras. Plantas hembras, todas las semillas son híbridas, puesto que no puede autofecundarse. Y esto lo sabían, de alguna manera, los musulmanes posiblemente lo sabían. Y tenemos mucha herencia de plantas hembras en la viticultura española. O sea que, y de hecho, durante la época musulmana, los musulmanes utilizaban, sobre todo en uva de mesa, utilizaban las semillas para multiplicar la uva de mesa. Hay otra forma de generar variedades, lo que llamamos variedades derivadas, que es por mutación. Cuando tenemos una variedad que a partir de una semilla inicial se reproduce vegetativamente durante siglos, durante cientos de años, aparecen variantes de esa variedad y, bueno, conocemos todos y hay gente y estamos buscando esas variantes en el viñedo, como puede ser el tempranillo blanco, y a partir de esa variante que tiene un fenotipo tan distinguible que además permite hacer otro tipo de vinos, podemos hacer una nueva variedad. Aproximadamente más de 30 variedades, de hecho, en la península ibérica son variedades derivadas. Variedades fundamentalmente de color, pero también cambios en la pilosidad, también cambios en otras características de la planta, como por ejemplo la flor, características de la flor en el palomino de Jerez, palomino fino, etc. De hecho, las variedades de vid están mayormente relacionadas unas con otras. El 75% de las variedades tienen relaciones en primer grado, es decir, padre, hijo o hermano, con otras variedades. Esto es algo que viene de un trabajo inicial hace ya años en que con marcadores moleculares analizaron unos cuantos cientos de variedades. Toda esta hibridación, todo esto ha llevado a una situación a crear una gran riqueza varietal en la península ibérica, y aquí quería contar un poco cuáles han sido los progenitores más importantes en la península ibérica. Variedad Eben, variedad Moravia Dulce, son de origen árabe, esos nombres son árabes. Variedad Cayetana, aquí veis la distribución de los hijos de esas variedades, y mencionar que hay dos que están muy relacionadas con la viticultura hispano-portuguesa, porque dentro de la península pues realmente eso es así, y hay 3 variedades que están muy relacionadas con la viticultura del norte, Sauvignon Blanc y Trousseau Noir, que posiblemente entraron por el Camino de Santiago, y Castellana Blanca, que es una variedad nuestra y que ha dado lugar han participado en el origen de nuestras variedades. Y en las familias varietales en el Valle del Ebro, comentar como aquí se ve muy bien, de la familia de Eben tenemos a la Viura y tenemos a la Laringe o Malvasía de Rioja, aquí en el Valle del Ebro, y de la familia de Castellana Blanca tenemos variedades como el Turruntés o Albillo Mayor, que tiene una relación padre-hijo, Mazuelo, relación padre-hijo, y ha dado lugar con Sauvignon Blanc, que llegó con el Camino de Santiago, a variedades como Verdejo, Maturana Blanca, que también está aquí en la DEO, o Godello. No está aquí, pero Godello es hermana completa de Verdejo y Maturana Blanca. De Garnacha no sabemos nada, es una variedad de la que no aparece información. De Tempranillo sabemos que viene de Turruntés, luego es un descendiente junto con Benedicto. De Graciano estamos en encontrar los progenitores, y Maturana Tinta tiene un origen de Aquitania, es un origen distinto pero también conocido. Esta riqueza varietal, por supuesto, se ha visto disminuida, erosionada por todo lo que ha pasado en la historia del viñedo, y fundamentalmente el siglo XIX, la segunda parte, sabéis que fue muy bueno por algunas cosas y muy catastrófico por otras. A nivel de riqueza varietal cayó tremendamente. En todas las denominaciones varietales a principios del siglo XX, García de los Salmones hablaba de 2050 denominaciones. Seguramente es menos. O sea, si nos cogemos las que estaban en las provincias de Álava, Navarra y Logroño, vemos que aquí había 97 denominaciones, que en realidad son 50
si quitamos las que son redundantes y las sinonimias, y de las cuales se cultivan 9 en la DO Rioja, que está en las 3 provincias. Hay 20 de esas que están identificadas y que se conocen y que se producen en otros sitios. Hay 13 no identificadas y otras 8 que posiblemente son otras sinonimias. Bueno, esto lo voy a pasar porque no hay tiempo, pero simplemente comentar que ahora mismo las únicas variedades que están subiendo son Macabeo y Viura y Garnacha tintorera como tinta. Son las únicas que han aumentado en los últimos años en superficie. El resto está bajando y está aumentando el número este pequeñito de abajo, que son variedades, digamos, de poca superficie, variedades que se están introduciendo. Esto me lo voy a saltar porque ya lo sabéis y esto también lo tenéis. Y quería fundamentalmente centrarme nada más en esta diapositiva y luego comentaros un pequeño detalle de algo que estamos haciendo. En esta diapositiva quería contar un poco qué es el análisis genético, en qué se basa. Y se basa fundamentalmente en este proceso. Para el análisis genético hay un proceso de extracción de ADN, es muy sencillo, y de crear un genotipo, es decir, cómo es esta variedad para este marcador, para este marcador, para este marcador, para este marcador, y tenemos un genotipo. Y eso después lo utilizamos para todo lo que queramos, comparando con bases de datos, fundamentalmente bases de datos, para identificar el clorotipo, como decía antes, y la procedencia, porque no he dicho, pero el clorotipo B es caucásico, el clorotipo A es ibérico, y del oeste europeo, el clorotipo C está en uva de mesa y el clorotipo D es balcánico, fundamentalmente en la zona oriental, y está muy extendido en los Balcanes. Sirve para identificar cualquier variedad, marcadores moleculares tipo micros o tipo SNPs, sirve para identificar restos arqueológicos, también bastante útil, y sirve también para hacer estudios de parentesco, que decía, encontrar relaciones dúos, que llamamos relaciones padre-hijo o madre-hijo, tienen en común el 50% de los marcadores, esos son los dúos, y a veces se puede identificar los tríos, que es el pedigrí completo, padre, madre y descendiente. Y hacen falta bases de datos. Quería comentar que hay una base de datos que seguramente todos conocéis, que está en la web, PITIS International Variety Catalog, que hay 6.300 genotipos de microsatélites. Hay una base de datos que tenemos en el instituto que trabajamos ya con 3.600 genotipos de microsatélites y de SNPs que sirven para identificar estas cosas. Resultados de recuperación que todos conocéis en La Rioja, que fue de las primeras que se hicieron y que han incluido variedades en la denominación calificada Rioja. Un estudio a nivel nacional que se hizo en todas las comunidades autónomas y que identificó 95 genotipos varietales nuevos, prácticamente perdidos. Y comentar simplemente un minuto lo que el último verano hemos estado haciendo en las zonas altas de los valles de La Rioja, buscando aquellas variedades que existen todavía en municipios que no están en la denominación, porque la viticultura, tenemos las orejeras de la denominación puestas, pero la viticultura ha existido por toda la península, en todas las zonas. Y nos hemos ido a las zonas altas de los distintos valles, a municipios en los cuales nunca han estado en la denominación, y hemos buscado las plantas en distintas localidades de esos 3 valles, plantas que están bien en las lindes de las fincas, que no se las han comido todavía las vacas, porque es su problema, o plantas que incluso están como parras en las casas o en las vallas de las casas. Y hemos encontrado cosas muy interesantes. Hemos analizado 288 muestras. Esto es llegar, coger una hoja y analizarla. No nos paramos a ver si es esta variedad. No hacemos ampelografía. Hemos encontrado 55 genotipos y ahí aparecen 46 genotipos conocidos y 9 genotipos desconocidos. En los conocidos hay 26 variedades de vino, 13 de mesa y 7 portainjertos y híbridos productores directos. Y en los desconocidos hay 2 variedades que sabemos que son desconocidas, porque cuando encontramos el mismo genotipo, y para eso sirve la base de datos en distintas posiciones, pues estamos hablando de una variedad distinta. Y, por ejemplo, una de ellas pues tiene algunas muestras que son de aquí recogidas por la bodega Luis Cañas. 4 muestras únicas, solo hay una muestra
y 3 que son autofecundaciones de garnacha, de tempranillo, que son semillas que dan lugar a plantas y que en el pueblo crecen en los parques o en cualquier otro sitio. Nada más. Si alguien está interesado, podemos ver alguna de estas cosas. Lo que está en amarillo es porque son de doble uso, vino-mesa, pero lo que sí que quería era mencionar que la variedad más encontrada a partir de 800 metros en los dos valles, en el de Loja y en el de Liregua, es la variedad agostenga, que es una variedad que no se cultiva, que también se llama legiruela, regiruela, ligeruelo, y que aparece de manera en muchos sitios. Y hay sitios en los que está claro que ha habido viñedos y queda esa variedad. Otra variedad para la cual ha habido viñedos en la zona de Ezcaray, de Valgañón, de Zorraquín, es la variedad molar, que es una variedad que podría ser portuguesa, pero que en realidad es hija y nieta a la vez de la variedad Sauvignon Blanc y de Prieto Picudo. Y otra variedad que aparece únicamente en un pueblo, que es Hoja Castro en este caso, es la variedad santanera. Santanera es una variedad muy temprana, que en teoría produce para Santa Ana, que es a finales de julio. Y otras variedades que no habían sido previamente identificadas en la región. Agostenga sí que estaba dada como variedad cultivada en la provincia de Burgos y ahora mismo está cultivada en el Valle de Aosta, como el nombre de Prix Blanc, y también en la Sierra de Gredos, pero posiblemente a la Sierra de Gredos se llevó desde La Rioja. Es posible desde la zona de Burgos, Rioja, etcétera, que fuera aquí más importante. Y nada más. ¿Qué está cambiando en la viticultura? Bueno, pues estamos viendo que hay una revalorización de los recursos genéticos, de lo cual personalmente estoy encantado, una diversidad y recuperación varietal. Esto nos da una visión de la historia del cultivo y nos está cambiando la conceptualización que hacemos del cultivo, la importancia que están teniendo las herramientas genéticas, etcétera, etcétera. Y nada más, y vemos una subida de las variedades que están en el registro de variedades comerciales año tras año. Y muchas gracias y perdonad, porque no controlo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos quedado con muchas ganas de preguntarle muchísimas cosas. Entonces, yo creo que luego en el café, si queréis, hacemos preguntas o le podéis hacer preguntas. Y bueno, ahora voy a presentar a Roberto Pérez de Neiker, que es ingeniero agrónomo con dedicación sobre todo a cultivos leñosos. Y bueno, ha estado en gestión de proyectos experimentales en el campo y luego también prospección y selección de adaptación de variedades. Y bueno, encantado y a ver y lo que nos cuenta. Gracias. Pues muchas gracias a Eda y a Luis Cañas por la invitación y la acogida. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Bueno, pues os voy a contar brevemente un poco las experiencias que hemos tenido con... las experiencias que hemos tenido con aquí de Rioja Alavesa y bueno, y la iniciativa que estamos intentando impulsar, muy similar a lo que estaba contando ahora José Miguel, de recuperación de variedades, ¿no? De intentar prospectarlas, intentar identificarlas y conservarlas. Bueno, pues, a ver. Venga, pues nada, este va a ser un poquito el esquema que vamos a seguir. De manera rápida, pues la problemática o los antecedentes, un poco la motivación de estos trabajos. Os contaremos luego los trabajos que hemos desarrollado, en particular con bodegas y a nivel general dentro de proyectos ya de financiación europea con la que nos permite llegar a más bodegas. Y bueno, y contar rápidamente pues las iniciativas como la de Luis Cañas o hacer un poco alusión para intentar de alguna manera pues ponerlo en común y que seamos conscientes todos y ver un poco cómo dar pasos en este sentido de conservarlo y trabajar en conjunto. Bueno, pues rápidamente como antecedentes, ¿no? Un poco el tema de la erosión genética y las enfermedades y la mortalidad del viñedo, ¿no? Este es un pantallazo de los datos del inventario de variedades de Rioja. Y bueno, es bastante similar en Álava. No, sabemos que al final está basado en el registro vitícola
Y bueno, pues hay muchas variedades que igual no se registran, sobre todo en las cabezadas, donde igual están los blancos y que no se imputan en el registro vitícola, pero bueno, podría ser algo aproximado. Como vemos, pues eso, 93% tinto, a ver si funciona el cacharrito, 93% tinto y 7% blanco y sobre todo pues una gran mayoría del tempranillo. En Álava, si no recuerdo mal, creo que son cerca de unas... Bueno, eso lo comento después, lo comento en la siguiente diapositiva. Bueno, esto es... perdón. Esto es también un poco para ilustrar el poco número de variedades que hay a nivel nacional, ¿no? Veis que básicamente 2 variedades suponen el 40% del viñedo español, 10 variedades sumarían el 75% y 15 variedades el 82%. O sea, un 18% para el resto de variedades. Para fijarnos un poquito también en la erosión genética, recientemente encontré este catálogo de clones, que creo que es bastante reciente, del ICV, o al menos yo lo encontré hace poco. Y marca o ilustra un poco los clones disponibles a nivel comercial. Como podéis ver... Como podéis ver, de las 14 variedades autorizadas en la denominación, hay 253 clones, 53 de tempranillo. Así a priori parecen muchos, pero realmente no lo son, ¿no? Por continuar un poco con más argumentación y viendo un poco los viñedos antiguos, los viñedos viejos, fijarnos sobre todo en la edad del viñedo de la denominación. El 14% son viñedos plantados antes de 1980. En Álava creo que son cerca de 9.500 hectáreas. En Álava creo que son cerca de 1.500 las que se plantaron antes de 1970, por ahí. Hay unos registros recientes. Entonces, pues bueno, más o menos la proporción estaría por ahí, ¿no? Un 14, un 10, un 15%. Entonces, eso nos da un poco la idea de cómo estos viñedos antiguos, que es donde puede estar toda esta variabilidad, pues se van perdiendo, ¿no? Y bueno, pues paso a la segunda parte. Contaros brevemente los trabajos en los que hemos tenido un poco iniciativas de este estilo. Llevamos trabajando desde 2013 en esta temática y bueno, pues ya podéis ver aquí un poco con bodegas continuos, trabajo en la parte de Graciano y luego yo ya entré en esta parte con la bodega Tierra, que está aquí Carlos, con Mitarte. Y luego también, pues en algún apoyo concreto con Artuque. Estos han sido proyectos que han estado financiados también por la propia bodega, pero también con apoyo de las convocatorias Berriker de Gobierno vasco. Y luego, posteriormente, más recientemente, dentro de los proyectos europeos, Vitisaz, tanto en la primera parte como en la que estamos actualmente, pues estamos intentando llevar adelante estas iniciativas de identificación de variedades, de que los propios bodegueros sepan qué sanidad también tienen en esos viñedos viejos. Ahora os lo iré contando. Entonces, pues por contarlo brevemente, con las bodegas, estos trabajos, por ejemplo, en el caso de la bodega del trabajo con bodega Tierra, seguimos un esquema pues resumido de caracterización de la parcela, una preselección masal y identificación de las variedades que no conocíamos, una selección sanitaria en la que se iban analizando y se discriminaban las que estaban enfermas de virosis y luego pues una evaluación agronómica, si es posible de 1 año o 2 por lo menos, y de alguna manera esa multiplicación y conservación para reestructurar ese viñedo que estaba empezando a tener faltas o para conservarlo en un campo de conservación. Entonces, por tener... Mira, los efectos se han pasado. Bueno, pues este es un poco el ejemplo del trabajo con bodegas Tierra, la reconstrucción del pago de Cuba Negra y el conservatorio vegetal en la parcela Artajona. Luego Carlos os podrá contar más información si tenéis interés. Entonces, pues bueno, primero una recopilación de información de la parcela para ver un poco el histórico, ver pues bueno, todo lo que puede haber afectado a esa parcela, un inventario varietal muy laborioso pero muy interesante en este tipo de trabajos, que igual no es necesario realizar en todos los casos, por supuesto, y mediante utilización de diferentes informaciones del NDVI, de mapas de suelos, calicatas, tenemos una primera caracterización del viñedo. Luego, pues con trabajos de muestreos de virosis y de identificación visual, ya pasamos a tener ya, digamos, el mapa
el mapa, digamos, en el que estaría la distribución de las variedades que finalmente hemos seleccionado. Si no recuerdo mal, se seleccionaron unas 120 y salieron 80 sanas y unas 20 con alguna virosis leve, pero se conservaron 62, 63 creo que eran. Tempranillos, viuras, malvasías, garnachas, creo que salieron 2 calagraños también y una variedad rara, que no la hemos podido identificar, que la trataremos de localizar de nuevo en el pago de Cuba Negra y a ver si la podemos analizar este año o el que viene. Entonces, una vez que recopilamos toda la información, pues bueno, plantearlo como si fuera una selección masal, como si fuera una cabeza de clon y, bueno, de alguna manera recopilar toda esa información, ¿no? En base a los muestreos de fenología, en vendimias y con toda la analítica de mostos y, bueno, luego también el propio estudio del racimo. Esta sería la variedad no identificada, la rara, y esta sería la variedad garnacha. Estas fichas en las que recogemos todo el material. Estoy viendo una rata gordísima, porque 10,9 kilos es imposible en esta variedad rara, pero bueno, ya lo revisaremos. Y bueno, pues los siguientes pasos que se podían dar era tenerlo identificado y recuperar el viñedo, tratar de recuperar el propio viñedo de Cuba Negra o conservarlo como hizo la bodega en la parcela de Artajona, que es una parcela de 1.500, 2.000 metros cuadrados en el que se han conservado esos 45 clones de tempranillo, 7 de malvasía, 2 de viura y 8 o 10 de garnacha, si no recuerdo mal. Y bueno, pues estos son un poco para ilustrar los pasos, ¿no?, en los que recopilamos el material, lo llevamos al vivero, una visita que hicimos a un vivero que, por cierto, que os avisaremos próximamente, pues nos gustaría hacer alguna visita a un vivero y los que estéis interesados ya os avisaremos. Y bueno, y luego la plantación en Artajona, en la parcela de Artajona, en La Bastida, que este año intentamos hacer la primera evaluación, pero pues tuvo granizada, el año pasado tuvo helada, la verdad que le está costando un poco a esta parcela en concreto, pero bueno, este año seguro que vamos a poder tomar medidas. Otro ejemplo sería el de Mitarte, una selección que, bueno, pues una selección en la parcela del Castrijo, que aquí tuvimos 2 años, nos permitió un poco hacer un seguimiento más detenido durante el año. Y luego pues también aprender bastante sobre la identificación varietal y poder discriminar ya en campo. Este es un mapa también de la parcela en el que en las cepas que se seleccionaron y luego pues bueno, salieron en este caso 16 cepas raras que no se sabía la identificación y de esas 16 salieron 10 sanas, de las cuales hemos tomado muestras este año para poder multiplicar. Por ejemplo, estos son tres cepas. 2 de ellas han salido, bueno, lo veremos en las siguientes diapositivas. Una es bueno, lo vemos después. Bueno, y a modo de resumen, en este tipo de muestreos hechos por el propio viticultor y sobre cepas que aparentemente son sanas, que no hay ninguna sintomatología, estos han sido los resultados. Han salido muy similares tanto en el trabajo de tierra como el de Mitarte. Aproximadamente hay un 25 o 30% de virosis graves. Puede haber entre un 10 y hasta un 40% a veces en virosis leves. Pero bueno, más o menos hay que considerar que un 50% podrían ser sanas. Entonces, todos estos datos son muy interesantes tenerlos en cuenta a la hora de hacer este tipo de trabajos de conservación. Paso a la parte en la que ya desde el proyecto Vitisaz hemos podido llegar a más bodegas. En este caso participaron 10, 12 bodegas, incluida alguna de Chacolí también. Y lo que intentábamos era pues, divulgar este tipo de herramientas, pero que las pudieran hacer las propias bodegas de manera sencilla y siguiendo un protocolo. Entonces, pues bueno, siguiendo un poco esta metodología de calcular el número de cepas que quieres seleccionar, que quieres conservar, cómo realizar las proporciones y los marcajes en campo, bueno, pues elaboramos como un protocolo. Pues bueno, pues para calcular el número de cepas, teniendo en cuenta todos estos factores que os estaba comentando, ¿no? El número de cepas en las que van a salir, cómo anticiparte y avisar al vivero previamente para que tenga preparado el portainjerto donde poder injertar, los tiempos es importante. Y luego las muestras, cómo llevarlas, cuándo tomarlas, todos estos pasos, ¿no? Entonces esto desde el año 2020 o 2021 lo intentamos trabajar con varias bodegas que colaboraban en el proyecto Vitisaz. Al final veréis los logos de las bodegas que participaron.
Y bueno, pues por ejemplo, ahí lo centramos en dos fases. Por un lado, que ellos mismos marcaran viñedos, marcaran cepas en campo, que en principio las vieran asintomáticas y que quisieran supuestamente conservar, para que ellos vieran los resultados de sanidad que tenían. Y estos fueron los resultados. Como veis, cerca de un 35% salieron sanas, cerca de un 40% tenían una virosis leve, que bueno, en principio se podría conservar, pero hay que tenerlo en cuenta, y cerca de un 30% enfermas. Entonces, pues bueno, lo que nos interesaba en este trabajo era que cada uno lo viera con sus propias cepas que habían marcado. Toda esta información nos sirvió pues, para recopilarlo en ese protocolo y tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y luego lanzamos otra iniciativa con la Diputación en la que intentamos animar a los viticultores a que identificaran, a que marcaran y a que identificaran esas cepas que no sabían realmente qué eran, ¿no? Estos fueron los resultados. Creo que se analizaron algunas más, creo que no he metido alguna que se analizó en algún chacolí, en algún caserío de Llodio, que también salió sin identificar, no hemos podido identificar, pero bueno, estas han sido las variedades que salieron, ¿no? Pues bueno, Cadrete, Garró o Mandón, Morate, Moravia Agria, Gran Negro, Agostenga también salió una variedad, que le he preguntado ahora que le he visto, le he mandado al viticultor que me dijera a ver dónde estaba la cepa, que no me acuerdo. Entonces, claro, nosotros les animamos a la gente a que las marcara, pero bueno, pues nosotros tampoco teníamos por qué saber dónde estaban. Lo que nos interesaba era sobre todo que ellos las marcaran y poder darles la identificación. Y lo que nos gustaría es continuar con ese trabajo y ver de alguna manera, hablaremos con Diputación para ver un poco cómo podemos dar cabida a conservar estas cepas. En alguna parcela comunitaria, bueno, o aunque sea que el propio bodeguero la pueda conservar en su viñedo. Y bueno, pues todas las variedades también tradicionales que si se han marcado, pues también puede ser que porque tengan alguna característica interesante. Bueno, pues sin más, pues hemos visto unos pantallazos de las variedades que comentábamos, la Mandón, Morate, la bibliografía un poco que se puede encontrar. La Santa Magdalena que se encontró aquí en el Villar, Cándido Besa. Y bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Que este programa de identificación y conservación varietal, pues vamos a intentar continuarlo este año y el que viene. Que por lo menos por nuestra parte estamos con el proyecto Vitisaz 2, en el que estamos con Evena y con el ICVV, y bueno, pues intentar de alguna manera ver cómo darle cabida a esto. Os bombardearemos en primavera con algunos avisos o ver un poco cómo hacer alguna reunión o ver cómo lo podemos informaros para eso, para que animaros a marcar los viñedos y de alguna manera conservarlo. Y luego, bueno, por ir acabando, me he metido en esta diapositiva pues simplemente pues esas iniciativas joder, pues que estoy encantado que me hayáis invitado porque quería probar estos vinos de Luis Cañas. Estas variedades que se han conservado, los de Vena ya los he probado, pero bueno, no están nunca de más. Y bueno, pues estas iniciativas de Luis Cañas, tanto de Tierra, de Artuque, de Mitarte, la selección de Vitis Navarra que ha realizado recientemente y que la está conservando en Soria, pues bueno, igual es un buen momento para también desde Rioja Alavesa pues intentar relanzar esa idea y ver cómo podemos darle cabida. Y bueno, pues nada más, estas han sido un poco las bodegas que han colaborado en estos años atrás y que ojalá sean muchas más. Eskerrik asko. Bueno, muchísimas gracias. Estos han sido ejemplos prácticos. La verdad es que da gusto que nos sumemos cada vez más a recuperar variedades. Y bueno, y ahora el siguiente ponente es Alfredo Rueda, jefe de negociado de enología de la sección de viticultura y enología de Evena, del Gobierno de Navarra. Y ha participado, bueno, ya nos ha estado contando antes, nuestro compañero, en diferentes proyectos de recuperación varietal en Vitisat, y ha aportado su conocimiento a través de diferentes proyectos de investigación y, bueno, y trabajo realizado a pie de campo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido. Bueno, Egunon, buenos días. A ver si entra la presentación. Y bueno, gracias por la invitación a participar y a probar, siempre oír cosas nuevas y a probar cosas nuevas. Y también por vuestra asistencia.
Bueno, en principio, nosotros os vamos a comentar, bueno, nuestro proyecto, digamos que se le ha puesto un nombre así un poco llamativo, ¿no? Cepas singulares y vinos olvidados, que es un juego de palabras de Navarra. Y bueno, y haré al final de la presentación un poco un pequeño guiño a... Yo no sé dónde está aquí. Un pequeño guiño. O haremos una serie de diapositivas un poco hablando si estos son herramientas para la adaptación al cambio climático, ¿no? Bueno, en principio ya lo ha comentado Elisa un poco qué somos, dónde estamos encuadrados. Actualmente BENA fue en su día un ente independiente vinculado a la administración, pero actualmente somos una unidad propia dentro de la administración. Y aquí, a lo mejor de esta diapositiva, más que andar en lo que somos, a lo que nos dedicamos, decir que nuestros principales activos actualmente pues son la finca de experimentación, que tenemos unas 13 hectáreas divididos en 2-3 fincas. Ahí tenéis la imagen de la finca del Baretón. Y nuestra bodega experimental, que creo que bueno, se está quedando antiguada, pero tiene unas instalaciones bastante adecuadas para un poco seguir apoyando al sector, ¿no? Nosotros nos dedicamos sobre todo más a la experimentación, sí que colaboramos en investigación con otros centros, pero sí que nuestra labor es más de experimentación o de transparencia al sector. Bueno, yo para empezar, quería deciros de dónde surge, digamos, todo este proyecto, cómo arranca, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería poner un ejemplo del pueblo donde vivo, que es Puente la Reina, no sé si lo conocéis, en el Camino de Santiago. Entonces, esta es una imagen y, bueno, y una obra que creo que hasta hace poco ha pasado desapercibida, está traducida al castellano, que es la tesis doctoral de Alain Guedeten, que yo creo que es una obra fundamental para conocer el viñedo del norte de la península ibérica. Y entonces, bueno, hay una imagen de un catastro, seguramente pues será de principios de siglo, en la que veis es un término que es fácilmente reconocible, que se unea en Puente de la Reina, donde veis que toda la zona rayadita eran viñedos, ¿no? Era mayoritario el cultivo de la vid en esta zona. Y de hecho, él dice que desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX, en Puente de la Reina el cultivo mayoritario abrumadoramente era el viñedo, ¿no? Y bueno, y aquí os quería traer la imagen actual de esta zona, de esta misma zona, ¿no? Si podéis ver la carretera que se marca claramente abajo, la antigua carretera nacional de Pamplona a Logroño, límite con el Artazu. Entonces veis que ahora actualmente esta es la realidad que tenemos, no hay viñas. Hay cultivos cerealistas muy extensivos y otras zonas forestalizadas, que ha sido un poco una transformación que ha pasado mucho en Navarra, a diferencia de lo que ha pasado aquí, o incluso lo que ha pasado en pueblos de la Rioja, que pertenecen a la de Rioja en Navarra, ¿no? Es decir, que sí que ha habido una desaparición masiva de viñedos en los últimos tiempos, Había traído un comparador de mapas que nos permitía ver la evolución desde 1927 hasta la actualidad, pero bueno, por decirlo, para hacer una idea, el cambio fuerte fue a partir de los años 60, 70, 80, fue el cambio principal. Bueno, y esta es otra realidad. En este mismo libro, ¿no? En esta misma tesis doctoral también hay cosas interesantes, ¿no? Como hay un gráfico sacado con datos de archivo de la Edad Media, y como en 1427, si os fijáis, no sé si conocéis un poco la zona, un poco diciendo lo que ha dicho José Miguel, ¿no? Es decir, que el viñedo, había viñas en muchas zonas donde actualmente desde hace 100 años no conocemos, Es decir, que todo, digamos, todas esas sierras, esas zonas oscuras son las sierras que delimitan un poco la de la actual denominación de origen de Navarra, que está al sur, y digamos que todos los pueblos que van hacia el norte de Navarra, incluso prepirinaico, había mucho viñedo, ¿no? Y ahí a lo mejor es uno de los sitios que a lo mejor tenemos también que buscar, no solo en viñedos antiguos actualmente en cultivo, sino que también tenemos que buscar en sitios porque era algo muy extendido, ¿no? Y luego volveremos a esto. Entonces, bueno, ¿qué se planteó con este proyecto? Pues estaba claro que urgía conservar el elenco de variedades de vid cultivada y como una futura herramienta fundamental para futuros escenarios climáticos, ambientales y comerciales, podríamos decirlo entre los tres frentes. Ante ese problema que hemos reflejado con las imágenes de Puente de la Reina, pues vio que había un riesgo muy potente de erosión genética con el arranque de viñedos, con la transformación. En Navarra también hubo mucha transformación de viñedo de vaso a viñedo emparrado. Y entonces, desde 1998 y hace unos años, se empezó a recopilar ese material que había en esos viñedos antiguos antes de que se perdiese. Entonces, empezó a haber una recopilación que después ha generado muchas sorpresas. Eso fue a lo mejor lo más gratificante, ¿no? De hecho, lo que en principio se pensaba recuperar, pues biotipos antiguos de Tempranillo, Garnacha, las vides más mayoritarias,
pues ha generado que se han encontrado 295 cosas distintas entre variedades y biotipos. De ellas se han recuperado 73 variedades, 29 blancas, 7 rosadas y 37 tintas, y de estas, más 12 son variedades desconocidas, o por lo menos que no están en los catálogos de referencia internacionales que se han comentado. Bueno, ¿qué eran los objetivos claros de este proyecto? Pues recopilar y preservar ese material vegetal de viñedos de edad, pues digamos, se pone una barrera de unos 60 años de Navarra, y de hecho pues hay un banco de germoplasma, hay unas parcelas experimentales que habéis visto donde se conservan. Después, evaluar y estudiar las características agronómicas y enológicas de este material con el paso de los años y transferir al sector ese conocimiento, nosotros como administración pública, transferir ese conocimiento al sector para su posterior uso, ¿no? Bueno, pues bueno, además de esos arranques o esas inmediateces que había con algunas viñas, pues se empieza a recopilar información pues, de los agricultores y agricultoras, que en algunos casos tampoco tenían muy claro lo que tenían, de bibliográficas, que sobre todo es muy extensa a partir del siglo XIX, y todo esto se ha complementado con la genómica, con lo que os ha hablado José Miguel, ¿no? De que ha complementado mucho con toda esa información que está aclarando muchas cosas y está poniendo un poco, está emparentando todas las variedades. Bueno, si vemos un repaso, por comentarlo por encima porque esto no lo vais a leer, pero sí que podéis ver cómo hay un antes y un después desde la aparición de las enfermedades americanas, tanto en extensión de viñedo como en el número de variedades que se citan, ¿no? Y entonces, de lo que había antes de 1850 aproximadamente hasta posterior, pues hay un enriquecimiento muy potente de variedades y muchas de ellas tienen que ver mucho con la aparición de los viveristas, con el injerto, empieza a haber mucho tema comercial con variedades y entonces, además de las variedades que había aquí, empiezan a aparecer cosas de las más diversas. Bueno, y luego ahora lo vais a ver, que aparecen cosas de lo más diversas que también pueden ser interesantes, algunas de ellas. Y bueno, de lo que hemos recopilado, nosotros o mi compañero Félix hace una distinción más o menos que puede estar a lo mejor equivocada, pero entre indígenas, que podríamos decir que son de aquí, o que han estado siempre aquí, o desde que se generaron, y en estas distinguimos las principales, que a lo mejor la que más os pueda socar, o de las que tenemos, a lo mejor tenemos mucha expectativa, y era que no había ninguna vid cultivada, era la Verués, es la Verués, que esperemos que para el año que viene la tengamos ya registrada como área comercial, aunque en este caso sí teníamos nombre de ella, consta como desconocida, pero sí que había referencias históricas de la misma. Y bueno, pues después están las conocidas, muchas de ellas como cultivadas, y otras como el Benedicto, que también espero, no sé si la probaremos hoy, pero que también apareció en Navarra y que, bueno, también, aunque era conocida, pues tampoco era minoritaria, ¿no? Después hay otro grupo que podríamos considerar claramente minoritarias, aunque sean indígenas, que de las que habló también Roberto, pues que aparecen y que seguramente muchas veces tendrían un doble uso, ¿no? Pues para consumo doméstico, para consumo de uva de mesa, también podrían ser variedades que aportasen algún tema de color o que complementasen las otras, ¿no? Pero bueno, que pueden ser variedades que en un futuro también puedan tener su interés en futuros escenarios, ¿no? Y por último aparecen variedades exóticas, pero que llevan aquí muchos años, ya digo que por algunas días más de 100 años, ¿no? Y que han aparecido también viñedos antiguos, pues aparecen variedades, podríamos decir, pues eso, además de los híbridos como la tintorera, aparecen los cabernet, aparecen francesas, aparecen italianas, aparece algún híbrido con la americana como la Noack, ¿no? También aparecen cosas muy curiosas, ¿no? Aparecen también variedades, además de las internacionales, aparecen variedades que vienen, digamos, de la zona mediterránea, ¿no? De la zona de Levante y de la zona de Cataluña, también aparecen en viñedo antiguo, ¿no? Monastrell, Bobal, la Mencía, que viene también de la zona o supuestamente del Bierzo de Castilla y León, pero que se van distribuyendo seguramente ligados al tema de los viveristas, Y entre este paquete aparecen una serie de variedades desconocidas, nosotros en principio denominadas con un código, pero yo lo que quiero que veáis que también en lo desconocido y en lo que no, que puede ser porque se ha perdido el nombre o porque de verdad son cosas que se han generado no hace mucho, pero sí que veáis también hay diversidad de tipos de uva, son uvas verdaderamente compatibles con un escenario comercial, etc.
Esto es un proyecto vivo, pero también deciros, que esto siguen apareciendo cosas y siguen recuperando cosas y esperemos que esto pueda dar más frutos en el futuro. Si miramos parámetros un poco técnicos de lo que vamos recuperando, pues ya tengo que, por ver un poco un ejemplo, en cuanto al ciclo fenológico, podéis ver también que hay mucha diversidad y esto nos da, tenemos juego, tenemos campo de juego para trabajar en futuros escenarios, ¿no? Entonces, ya veis, ahí hemos puesto dos ejemplos, la ZZ02, que ahora es la tortozona cinta, que la hemos registrado ya como tal, que ha aparecido también en La Rioja, Aragón, me parece que en Castilla-La Mancha también. Es una variedad que tiene un ciclo larguísimo, y además es una variedad productiva, y en cambio hay otras variedades como la Santa Magdalena, que también la habéis citado aquí, que tiene un ciclo muy corto. Y hay algunas variedades también desconocidas que tienen ciclos muy cortos, sobre todo que veis que hay diversidad en cuanto a fenología que permite jugar con diferentes escenarios. Si analizamos parámetros enológicos, 3/4 de lo mismo, ¿no? Ya, pues, si veis una comparativa de grado y acidez, veis que tanto en blanco como en tintas hay variabilidad y todos se mueven en rangos un poco que podríamos decir de variedades conocidas, y también tenemos juegos, pues acidez altas que puede dar un juego en el futuro, y incluso centrándonos más en las desconocidas azocazarras, que nosotros estamos en ese proceso de registrarlas para darlas que estén disponibles desde el sector público para todas las bodegas, también las hemos comparado, si os fijáis, con el espera que me he pasado, hemos comparado con la garnacha tinta del tempranillo y podéis ver cómo tanto en grado como en acidez son variedades que también se mueven en parámetros cercanos, incluso pueden ser en algunos casos hasta superiores, ¿no? Así que lo mismo también, pues bueno, son variedades que pueden ser competitivas en un futuro, No sé qué va a pasar. Bueno, que de los resultados que hemos obtenido, pues ha habido hay como varias líneas de trabajo, ¿no? Una es esta de las variedades desconocidas que estamos en proceso de registro. Esta fue la primera y hubo que denominarla, entonces se le ha puesto Oneca, entonces es una de las variedades que ya ha llegado a buen puerto, y incluso ya puede haber este año, esta próxima cosecha, puede haber bodegas que ya la lancen al mercado, y hemos puesto un nombre Oneca, bueno, luego quizás nos comentará, vinculado un poco al Reino de Navarra por darle un contenido más histórico. Hay otra que hay muchas expectativas, es la Verués, que es otro caso, es una desconocida, pero que tenía un nombre porque Nicolás García de los Salmones la había recopilado en la colección de variedades y está en Madrid desde principios del siglo XX, y es la Verués, pero que aparece citada en la bibliografía como una variedad de mucha calidad desde 1620. Y en cambio no había ninguna vid cultivada a día de hoy, Entonces, se ha recopilado siempre de los ribazos, de las espuendas, se ha ido recopilando, Y bueno, pues hay muchas expectativas porque siempre aparece como una variedad de mucha calidad, Verués o Barbés, Y además en esta variedad, un poco hilando con lo que se ha hablado aquí, pues tiene un claro origen o una vinculación con la familia Traminer-Sabañín, que es de origen centroeuropeo, hay que ver. Y entonces, si os fijáis, está emparentada con todas unas variedades del arco atlántico ibérico, también con las del otro lado de francesas, y entonces, bueno, hay, como se ha comentado hoy aquí, hay un hilo conductor, no sé si con el Camino de Santiago o con la cañada, con la vía romana que iba desde Burdeos hasta Astorga, pero bueno, que es un camino histórico con el que parece que hay una clara vinculación en la difusión de estas especies, Y la Verués tendría esa relación con muchas que ya conocéis, o muy conocidas, de la zona atlántica, las maturanas de aquí, de La Rioja, etc. Bueno, otra línea de trabajo es recopilación de biotipos antiguos que pueden aportar o mejorar, que también se ha hecho en otras zonas, que pueden aportar valor en un futuro, ¿no? Y estamos trabajando sobre todo con tempranillos navarros que llamamos nosotros, que ya veis que solo con las hojas hay variabilidad. Estamos trabajando con las garnachas blancas, también en un proyecto coordinado con todo el Valle del Ebro, en los cuales, con una tesis que hubo en el ICV con el equipo de José Miguel, se vio claramente que había, de los 14 biotipos recogidos que se están intentando poner en el mercado con los viveristas, había dos orígenes claros, diferentes, había dos mutaciones distintas, una con una de elección y otra con dos elecciones,
Eso José Miguel nos puede a lo mejor apuntar más técnicamente, pero sí que había un origen claro y además se reparten claramente geográficamente. Esos dos orígenes distintos se distinguen claramente geográficamente, ¿no? Uno podríamos decir que es más riojano y otro es más navarro, y esto fue la tesis doctoral de Maite Rodríguez, que entre BENA y ICV hizo la tesis. Y bueno, estamos trabajando. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido los logros de...? Se ha quedado bloqueado el puntero, ahora no. ¿Cuáles han sido los logros? Pues hemos registrado ya 4 variedades a día de hoy, Oneca en 2022, Musa y Surra en 2023 y en 2024 la Tortozona, Tintao y Jarol. Estamos en el proceso de inscripción del registro de variedades comerciales de la Berues. Los clones comerciales públicos de Garnacha y Tinta y Moscatel Galo Menudo, que estos vienen ya desde los principios de BENA, y actualmente estamos trabajando en desarrollo de clones comerciales de Garnacha Blanca, Tempranillos, Gracianos y Mazuelas, además de todas estas desconocidas que también estamos buscando variabilidad genética que pueda aportar en un futuro. Esto es lo que a día de hoy habríamos llegado, y la idea es que las que se han inscrito también que pasen a ser cultivables en las comunidades que así lo deseen, en nuestro caso la comunidad foral en primer lugar, y que después las denominaciones de origen, en el caso de Navarra, pues Rioja o Navarra, también opten por adoptarla en su portafolio si les interesa. Bueno, y ahora, ya como os he dicho, un pequeño apunte un poco de cómo puede contribuir todo esto al cambio climático, ¿no? Y qué estamos trabajando en esta línea, que va a salir también en el proyecto Vitisaz, que tenemos en colaboración con muchos de los presentes. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor, cuando hablamos de cambio climático, en cuanto a mitigación o prevención, en nuestro sector, pues más que hacer lo que hace el resto de la sociedad, ¿no? Que es intentar ser más sostenibles, consumir más energía renovable, tal, pues tiene una contribución, pero está claro, cuando hablamos del cultivo o del vino, a lo mejor hay que hablar mucho de adaptación. Está claro que en lo que es mitigación hay que ser autocríticos y vamos muy mal, ¿no? Vamos muy mal. Si veis aquí, por poner un indicador, si vemos las emisiones mundiales de CO2, siguen aumentando. Solo ha habido dos bajadas por la crisis de 2008 y otra por la pandemia, tristemente, pero ha sido así. Y el resto del tiempo seguimos para arriba, no sé si más lento o no, pero seguimos para arriba y es solo un indicador. Y entonces ya se habla mucho, y en nuestro caso más, se habla de adaptación. Hay que adaptarnos claramente al cambio climático. Entonces bueno, aquí en algunos trabajos internacionales ya empiezan a hablar de una serie de medidas, que esto tiene que ser seguramente las medidas tienen que ser poliédricas, tienen que ser en muchas facetas, y entonces ya se habla de medidas a corto plazo, a largo, medio plazo y a largo plazo, y ya veis, pues bueno, desde pues, técnicas de manejo, técnicas de elaboración de vinos, de manejo de la vegetación, del suelo, de la vendimia, control de enfermedades, bueno. Y después, pero las de largo plazo aparecen claramente destacadas, pues bueno, el riego, se habla mucho del riego también, sí, pero también las variedades de vid y la selección de los lugares, un poco de plantación, ¿no? Entonces eso a lo mejor en el futuro es algo que nos tenemos que empezar a plantear, cambiar el abanico varietal y también pensar en nuevos emplazamientos que yo creo que de alguna manera ya se está haciendo, ¿no? Aquí os quería traer también, aunque sea un poco pesimista, en Navarra, en el marco de un proyecto, en un LIFE, un proyecto europeo LIFE de adaptación al cambio climático, se hizo un estudio climático y se hicieron proyectos, y en este caso se hizo una proyección en el cultivo de la vid, ¿no? Para la producción de la actitud climática para la producción de vinos. Y si os fijáis, pues esta sería más o menos la zona actualmente productora, ¿no? La morada, que pone alto potencial climático en el año 2019 para el cultivo. Si vais viendo la evolución a 2050, a 2080, digamos, la zona apta para el cultivo se restringe a las zonas más, que podríamos decir, de Pamplona para arriba. Qué casualidad coinciden con esas zonas que hemos visto al principio, que era donde se cultiva la vid en la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, y toda la zona más productora la ponen como de bajo potencial climático, además en base a los dos índices, no solo uno, ¿no? Los que han estudiado, ¿no? Pues digamos que si estos escenarios se cumplen, está claro que vamos a tener que pensar en soluciones. O migrar o buscar nuevo material y nuevas herramientas, pero bueno, ya veis que si esto se cumple es bastante desconocedor.
También está claro, nosotros en trabajos que hemos hecho con nuestros datos de muchos años fenológicos, ha hecho algún trabajo de fin de grado y tal, sí que parece claro que con el paso de los años el cambio climático tiene una afección clara. Las gráficas de mi derecha tenéis la evolución de la falla de brotación, que bueno, claramente va adelantándose, pero en el caso del envaro es aún mayor. Así que sí que hay una clara evolución de adelanto, tanto del envero como de la brotación. También había otro de la floración, pero bueno, sí que parece que hay una tendencia, en este caso con las variedades principales. Eso sí que parece que es una evidencia clara, ¿no? ¿Qué estamos planteando? Como os he dicho, pues seguramente podemos tener a macroescala, el cambio sí está aumentando las temperaturas, pero a microescala hay mucho que mirar todavía. Yo creo que hay mucho que van a ser interesantes, cuáles no, qué emplazamientos para la viña pueden funcionar, qué no, y seguramente la realidad climática general, como después la concreta en cada zona, va a ser muy diversa. Y nosotros, bueno, también en colaboración, ha habido una apuesta un poco fuerte por forzar una situación para ver cosas que pueden ir pasando en el futuro. Y entonces, en el contexto de una red de observatorio de variedades adaptables al cambio climático, que también el ICV un poco lideró, promovió, que se ha planteado por todo el Estado de cara al futuro, nosotros hemos decidido forzar un poco la situación y irnos a un pueblo de Navarra, que está en lo que es ahora la baja montaña Sabaiza, que es una finca del Gobierno de Navarra, que está prácticamente a 800 metros de altitud, y si podéis ver en esta imagen de ortofoto de 1927, que os había podéis ver como en la zona sur del pueblo había viñitas, como seguramente pasaría en muchos de los pueblos que hemos visto actualmente, ¿no? Este es un pueblo que está situado, ya digo, como, digamos, en el oriente de Navarra, podríamos decir una zona de la baja montaña prepirenaica, ahí lo tenéis el plano, Entonces, bueno, esta es la imagen actual de la parcela que hemos decidido plantar. Ahí tenéis el diseño de plantación, que hemos hecho un poco más, paso rápido. Y entonces, bueno, y ya veis que, como hemos tenido tan buena meteorología este año, ya veis que en un año, si veis la imagen de abajo, la plantación va viento en popa, ¿no? Así que, pero ya podéis ver, os he traído un vídeo, a ver si lo pasan, si lo ponen un rato, a lo mejor lo pones un ratito solo, para que veáis dónde estamos, es decir, que cómo está eso actualmente respecto a la imagen de 1927, ¿no? Podríamos decir que es una zona claramente prepirenaica, por no decir pirenaica, ¿no? Con bosques de pino alrededor. Y entonces, bueno, es una apuesta fuerte, tenemos riesgos de heladas, etcétera, pero bueno, de momento va todo bien. Pero bueno, ahora cuando veis un plano aéreo veis dónde estamos en un entorno claramente forestalizado, donde ya hace muchos años que no hay, más de 100 años, o por lo menos 90 y tantos, que no hay viñas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Eran zona de pastizales actualmente, y bueno, pues se ha hecho esta apuesta, pues para que veáis un poco dónde estamos. Bueno, pues ya veis, ¿no? Que digamos que es, bueno, esperemos que dé buenos resultados y nos permita ver cosas en un futuro, pero ya veis que la apuesta ha sido fuerte y bueno, de momento va todo muy bien, la parcela ha salido muy, ya habéis visto que ha agarrado muy bien a la presentación, etc. Bueno, yo creo que paso ya a la siguiente por acabar enseguida, si eso páralo ya, que total, y pasa. No sé. Bueno, y bueno, pues como ya no voy a decir, estamos colaborando en el Vitidat, también se está trabajando en el Vitidat en otras líneas, pues en irrigación, en cubiertas vegetales, para ver cómo nos adaptamos al cambio climático, de eso va este proyecto, pero dentro también del Vitisat, en lo que nos afecta el tema que estamos comentando hoy, pues también está previsto instalar dos colecciones, dos parcelas de conservatorio, una en Francia y otra en España, con una colección de variedades común, de ambos lados de la frontera, para también estudiar en un futuro cómo se adaptan esas variedades a nuestras realidades diferentes, ¿no? Entonces, y nada, por mi parte, pues muchas gracias, que ricasco, y nada más.
Nada, solo un minutito. Recordaros coger ahora mismo un post-it cada uno, el bolígrafo que tengáis en la mano. Y sí que me gustaría que 30 segundos antes del próximo ponente, Enrique, escribáis algunas de las prácticas que estáis haciendo o algo de lo que realmente os ha parecido interesante. Vamos, ánimo, que no os veo muy animados. A ver, los bolis, el post-it y vamos a seguir con la siguiente ponencia. Vamos. Bueno, ha sido muy ilustrativo todos los ejemplos que nos ha puesto de la zona de Navarra. La verdad es que es para pensar y muy bien analizado cómo puede influir en el cambio climático en las variedades, en la ubicación. Y ahora os voy a presentar a Enrique Barajas del ITACIL, doctor ingeniero agrónomo, investigador de la Subdirección de Investigación y Tecnología. Y bueno, qué decir de él, que ha estudiado variedades minoritarias, una eminencia en el campo. Entonces, por favor, Enrique, si quieres empezar la ponencia, estamos muy agradecidos. Vale, pues muchas gracias por la invitación a EDA, también a la bodega Luis Cañas. Y yo os voy a contar un poco la experiencia que tiene Castilla y León en la recuperación de variedades minoritarias. Castilla y León empezamos con el primer proyecto de esta línea en el año 2002. Llevamos 23 años trabajando con variedades minoritarias. Ya lo ha comentado algún ponente, pero bueno, para poner un poco en contexto, viene sabido la erosión genética que hay debido a la utilización de muy pocas variedades, de muy pocos clones dentro de esas variedades, y por hacer una foto fija de lo que está pasando, pues por ejemplo en Francia el 85% de la producción de uva la aportan 15 variedades. En España, ya he comentado, pues 9-10 variedades aportan el 80% y 34 el 95%. Y más concretamente en Castilla y León, pues a día de hoy tenemos 56 variedades registradas y más o menos 85.000 hectáreas. Depende de la fuente donde acudas, pues varía un poco el número de hectáreas. Las 5 primeras variedades que vemos ahí en el racimo virtual pues son Tempranillo, fundamental, Verdejo, Mencía, Prieto Picudo y Garnacha. Y luego pues hay una fracción muy pequeña, que hay mucho patrimonio genético, pero que son variedades que denominamos minoritarias, ancestrales, olvidadas, como queráis. ¿Qué aspectos a través de todos estos proyectos que hemos ido concatenando hemos buscado en las variedades minoritarias? Pues bueno, va con varios fines. Primero de ellos, fines científicos, la posibilidad de identificar genotipos y tener variabilidad genética. ¿Quién nos dice que variedades que a lo mejor no sean gran cosa para la elaboración de vinos, pues dentro de 30, 40, 50 años puedan ser útiles? Entonces, todo ese patrimonio estamos obligados a conservarlo, sea bueno para el sector o de momento no, ¿vale? Fines técnicos, la posibilidad de obtener, de descubrir variedades diferentes a las conocidas, y también la posibilidad de difundir, de aquello que se descubre y se recupera, pues difundir material vegetal para los viticultores. Esto enlaza con el fin legislativo, que no solo se recupera una variedad, sino que tienes que conseguir que la utilización de esa variedad sea legal. Entonces, tiene que estar registrada y cada comunidad autónoma tiene que incorporarla al Real Decreto que regula el potencial vitícola. Todos los años sale una lista por comunidades autónomas de todas las variedades permitidas. Concretamente, el último salió, creo que el 23 o el 24 de diciembre del 2024, y ahí está la lista más actualizada de las variedades permitidas de cada comunidad autónoma. Permitidas. Luego, las denominaciones de origen ya es otra cosa, si las admiten o no las admiten, pero tienen que estar permitidas a nivel de la comunidad autónoma. Y por último, también, pues ya poniéndonos desde el punto de vista del viticultor, pues el fin comercial. Variedades diferentes aportan diferenciación, tipicidad a las zonas. Que aparezca una variedad en una determinada zona que sea una buena variedad, pues puede ser un buen signo de diferenciador. Hay un nicho de mercado que está demandando productos diferentes. En Castilla y León tenemos muy polarizado dos variedades, que son casi todos los vinos tintos son Tempranillo y casi todos los vinos blancos son Verdejo. Entonces hay un sector, un nicho de mercado que demanda cosas diferentes, ¿vale?
Bueno, pues aquí un poco resumimos lo que es el proceso de lo que hemos llevado estos 22 años. En los primeros años hicimos la labor de localizar. Castilla y León es muy grande, muy extensa. Actualmente tenemos 17 figuras de calidad, 13 denominaciones de origen, 3 vinos de pago y una IGP que engloba todo el territorio de Castilla y León. Pues se hizo en los primeros años una labor de screening buscando aquellas plantas, aquellas cepas que fueran diferentes o que la gente no sabía lo que era, las plantas incógnitas, pues hablando con los técnicos de las cooperativas, con los directores técnicos de las denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Entonces se hizo una labor masiva de marcado de todo aquello que era diferente. Segundo paso fue identificar. Pues hace muchos años pues la ampelografía sí que se utilizaba, es una labor muy laboriosa, pero luego poco a poco, pues bueno, con las técnicas de análisis genético de los microsatélites, pues se adelantó bastante. Entonces, una vez que teníamos identificado todo ese patrimonio genético, pues bueno, ahí se descubrió que había cosas, individuos que en esa zona determinada concreta donde se marcó, para ellos era desconocida, pero eran variedades muy conocidas. Por ejemplo, en la zona de Ribera de Duero hubo muchas variedades que se las llamaban un grupo de variedades que se las llamaban las valencianas. Y las valencianas no son otra cosa que son la Monastrell y la Bobal, que proceden de la zona de Levante. Entonces, esas no tiene mucho sentido de recuperar porque ya están muy extendidas en otros territorios. El siguiente paso, pues bueno, es conservar ese material genético. La mejor manera de conservar en sus parcelas de origen. Pero bueno, nos ha pasado en muchas ocasiones que al ir a recuperar algún material vegetal, o bien el viñedo está abandonado, o el viticultor incluso había fallecido. Entonces, tomamos la decisión de bueno, plantar colección de variedades, en este caso en la finca Zamadueñas, que es propiedad del ITACI, del Gobierno Autonómico de Castilla y León. Entonces, ahí tenemos una colección de 60 variedades diferentes y de aquellas que veíamos que podían tener más potencial desde el punto de vista enológico por parámetros agronómicos, parámetros enológicos, etcétera, pues se hizo paralelamente selecciones clonales en sus zonas de origen. De tal manera que, por ejemplo, una zona donde apareció mucho patrimonio genético es la denominación de origen Arribes del Duero, porque es una denominación un poco apartada, que limita con Portugal, la viticultura no está tan tecnificada como zonas como Ribera de Duero, como Rueda. Entonces, allí había mucho viñedo viejo y muchas variedades muy interesantes. Pues allí se estableció una parcela de selección clonal con diferentes clones de las variedades que aparecían. Y luego, una vez que ya se tenían los clones, muchas de las variedades que se han inscrito y recuperado, ya hay clones certificados disponibles para el sector, para poder utilizar. Voy a explicar en un minuto la parte legal o cómo inscribir una variedad en una comunidad autónoma y que se pueda utilizar. Hay como 3 vías para inscribir una variedad. Si la variedad es nueva, requiere pues, la evaluación previa. Es una evaluación, en este caso hemos pasado de 5 años de 5 años de estudio frente a un testigo a el último Real Decreto ya nos deja hacer un estudio de 3 años en el que tienes que evaluar esa variedad frente a un testigo con su caracterización agronómica y ver cómo es el vino. Y aquí la legislación nos dice que para esa variedad, para que puedas inscribirla, el vino nos dice que tiene que ser cabal con actitud comercial. La palabra cabal, hablando de vinos, pues bueno, es un poco abstracto. Yo me quedo más con lo de la actitud comercial, que bueno, más o menos pues que tenga unos parámetros en unos intervalos más o menos lógicos. Y luego una descripción y clasificación de lo que es el vino. Otra vía para incluir una variedad en una comunidad autónoma es si al menos en una comunidad autónoma vecina ha estado permitida o está autorizada durante 2 años. Entonces, por ejemplo, en Castilla y León así han entrado variedades como la Merenzao, que es la maturana, que estaba permitida en Galicia, y Castilla y León la incorporó por esta vía. La Ondarrú Bizuri, porque estaba en el País Vasco, la Sirac en Extremadura, la Petit Verdot en Castilla-La Mancha y el Albarín Blanco de la zona de León estaba permitida en Asturias. Y otra vía es la de la justificación de que son variedades locales, que son
que se conocen en la zona, que en aquella zona las denominan de la misma manera y previamente tiene que estar inscrita en el registro de variedades comerciales. En el registro de variedades comerciales de la Oficina Española de Variedades Comerciales mandas material vegetal y lo que examinan es que esa variedad que tú mandas tiene que ser distinta, homogénea y estable al resto de variedades. Una vez que comprueban esto y tú justificas que esa es una variedad minoritaria que está localizada en una determinada zona, ya la puedes inscribir. Y de tal manera, bueno, pues que, por ejemplo, en el Real Decreto del Potencial Vitícola para la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el año 2000 había 24 variedades autorizadas y en el último Real Decreto del año 2024 hay 56 variedades, siendo este aumento 14 de ellas variedades recuperadas y con posibilidad de utilización ya por el sector y muchas de ellas, la gran mayoría, por las denominaciones de origen de donde son originarias. Pues así podemos decir la variedad bruñal o el alfrocheiro prieto, que han comentado anteriormente, que se encuentra en la zona de Arribes, pero se encuentra en Asturias y en Canarias, curiosamente, con la sinonimia de baboso, o baboso tinto, creo que es. Esta se registró en el año 2011. Luego, la variedad estaladiña, que tendremos oportunidad de catar, un vino de la variedad estaladiña, un genotipo único del Bierzo. La variedad Mandón, recuperada por la bodega Torres, con el nombre de Garró, y en la zona de Arribes del Duero había una población bastante importante de esta variedad y que se la conocía con el nombre de Mandón. Entonces se solicitó que el Mandón fuese aceptada la sinonimia con el Garró. Tinto Jeromo Gajarroba, también dos variedades de Arribes del Duero, Bastardillo Chico, Negro Saurí, que nos admitieron estas sinonimias como de la variedad Merenzao, porque en la zona de León había una población bastante importante que se la conocía con el nombre de Negro Saurí. Entonces se solicitó la sinonimia Negro Saurí, sinonimia de Merenzao, igual que la Bastardilla Chico en la zona de Arribes del Duero. Luego, una variedad blanca puesta en cruz, que tendremos la oportunidad también de catar al final de la jornada, que corresponde con una variedad portuguesa, sinonimia de una variedad portuguesa que se llama Rabigato, que cada vez más está viendo más vinos comerciales de esta variedad, porque es una variedad bastante buena. Rufete Serrano Blanco, que está el Rufete Tinto de la Sierra de Salamanca y el Rufete Serrano Blanco. El Rufete Serrano Blanco, en este caso, es parental del Rufete Tinto. Rufete Blanco, el parental del Rufete Tinto. Variedad Mouraz, también una variedad que estamos en fase de estudio, originaria de la zona del Bierzo. Variedad Cenicienta, que la historia de esta variedad es muy curiosa porque apareció en la zona de Rueda únicamente en dos cepas de esta variedad. Entonces, el nombre le viene porque cuando soplaba el viento, las hojas eran muy pilosas y tenía un color ceniza, un color ceniciento. Luego, claro, esto, hablando con los técnicos de la DEO Rueda, para ellos es importante este nombre porque es un reclamo publicitario muy bueno, que en el país de los blancos, de la verdejo, la reina de verdejo, que aparezca una pequeña variedad tinta únicamente que se ha recuperado a través de dos cepas, pues es un reclamo publicitario y de marketing muy bueno, incluso con el nombre de Cinderella para el mercado exterior, pues es bastante bueno. Luego, variedad Tijonera, una variedad rosa, que se ha registrado en el año 23, aurígera, variedad blanca y puesto mayor o bastardo negro en el 2024. Aquí podemos ver, en función de las zonas donde han aparecido, pues un poco también dónde están las 16 denominaciones de origen, las 13 denominaciones de origen, los 3 vinos de pago y la IGP que engloba todo el territorio de Castilla y León y dónde han ido recuperándose las variedades. Como os comentaba, en la zona de Arribes, que es una zona, una viticultura, una zona que no es una zona de paso como puede ser las otras que tú puedes visitar, y pasar de paso, pues Arribes han aparecido mucho patrimonio genético y muchas de estas variedades también coinciden con variedades del otro lado del río Duero, de Portugal. Pues, por ejemplo, la puesta en cruz, la Rabigato, Gajoarroba, corresponde con una variedad portuguesa que se llama Cornifesto. La Bruñal, el Alfrocheiro Preto. Entonces, compartimos, estamos delimitados por fronteras políticas, pero el viñedo pues, es muy similar.
Luego en la zona del Bierzo, pues la Estaladiña, la Merenzao, que es la Maturana, la Mouraz. Curioso lo de la Legiruela, la Agostenga que habéis llamado, que hay iniciativas, estamos en fase de estudio y hay iniciativas de una bodega que tiene una hectárea de esta variedad, porque además, si pensáis en una denominación de origen, esta denominación de origen tiene fundamentalmente garnacha para sus vinos tintos y para los vinos blancos una variedad que es Albillo Real. El Albillo Real es una variedad muy neutra, excesivamente neutra. Entonces tienen que hacer un trabajo importante enológico, trabajo de lías, maderas, etcétera, para que el vino pues, tenga su personalidad. Pero esta variedad, que curiosamente ha aparecido allí, pues es una variedad aromática, con potencia y que puede, pues, en el momento que esté registrada, pues hay bastante interés por la denominación de origen para incorporarla rápidamente para que pueda aportar algo más de tipicidad a esa zona. Y luego otras variedades, pues bueno, Cenicienta y Puesto Mayor. En todo este abanico, todos estos años, pues tenemos una paleta de variedades que tenemos desde ciclo corto, como la variedad Legiruela, que es una variedad que estamos vendimiando a últimos de julio, primeros de agosto, que es una variedad, como ha dicho José Miguel, que corresponde con una variedad francesa que únicamente hay registradas 35 hectáreas, que se reparten entre el Valle de Aosta y el Valle del Valais en Suiza. Es una variedad que se adapta a terrenos muy altos por ese ciclo corto, incluso la llaman la uva de las nieves, por ese ciclo tan corto que tiene, pero es una variedad aromática y muy interesante. La variedad Maturana, Merenzao, que también esta variedad pues para nosotros es una variedad desde el punto de vista agronómico muy complicada porque es sensible a muchas cosas. Luego tiene una maduración express, tú vas a muestrear al campo y en 2 o 3 días te sube 2-3 grados, por lo menos la experiencia que tenemos en Castilla y León. Y la variedad tijonera, una variedad rosa también de doble actitud, y luego variedades de ciclo medio y variedades de ciclo largo muy interesantes. Algunas variedades de ciclo largo, por ejemplo la Gajarroba, en el transcurso de los últimos 10 años que hemos hecho microvinificaciones y hemos evaluado esta variedad, es curioso porque en años frescos no llega del todo a madurar, se queda con vinos de 10,5, 11 grados. Y en años calurosos, como los que venimos padeciendo sí o sí los últimos, pues nos da vinos muy interesantes porque son vinos de gradaciones alcohólicas moderadas, que yo creo que es una de las características que se busca ahora, vinos que no te suban excesivamente el grado, que te guarden los pHs bajos y las acideces altas. ¿Por qué son interesantes estas variedades frente al cambio climático? Pues bueno, tienen una adaptación perfecta al medio en el que se cultiva, son autóctonas. Muchas de ellas son rústicas, son resistentes a enfermedades, se adaptan perfectamente a condiciones climáticas externas. Lo interesante que os he comentado de los ciclos largos también, porque también estamos viendo, por ejemplo, los tempranillos de nuestra zona, que hay un desfase entre la madurez tecnológica de azúcares ácidos y la madurez fenólica. Entonces, hay bodegueros que dicen, yo estoy probando mi vino que tiene 15 grados, pero está verde todavía, está verde por esa diferencia entre las dos madureces. ¿Qué se busca? Pues niveles de acidez altos. Muchas de estas variedades nos están dando unas acideces brutales, con pHs bajos. Para un enólogo, pues bueno, muchos de vosotros creo que sois enólogos, pues esto son unos datos muy apetecibles, tener esos pHs bajos, con esas acideces altas y graduaciones alcohólicas comedidas. En alguna de estas variedades nos da un perfil de vinos muy interesante porque son vinos ligeros, lo que llaman vinos de CES, vinos de sed. Entonces, también es interesante, no solo hay que buscar vinos con variedades con estructura, con cuerpo, sino que hay otras variedades que nos pueden dar un tipo de perfil de vinos. También, bueno, pues estas variedades, los consejos reguladores, que en Castilla y León tenemos muchos, pues afortunadamente ven el interés y cuando están registradas a nivel de Castilla y León, autorizadas a nivel de Castilla y León, inmediatamente pues, las admiten en sus pliegos de condiciones y cada vez pues, bueno, las variedades que más tiempo llevan registradas pues ya están
ya están haciéndose vinos con DO de estas variedades. En definitiva, un interés por el consumidor final y una oportunidad para el sector. Y ya, pues por hacer un breve repaso de todas, pues bueno, la Legiruela, que es la Angostenga, de la zona de Cebreros, de ciclo muy corto, la Rufete Serrano Blanco, que ya está admitida en la denominación de origen Sierra de Salamanca, que ya hay vinos comerciales, la Puesta en Cruz, que tendremos oportunidad de catar vinos de esta variedad, que esta variedad para nosotros es una de las que más potencial tiene porque tiene una acidez natural increíble, no se sube mucho el grado, la variedad aurígera también, originaria de la zona del Toro, una variedad rosa también que podemos jugar a hacer vinos rosados con poca capa o hacer vinos blancos de esta variedad, una variedad aromática, variedad Mouraz, la Maturana o el Negro Saurí, la Gajo Arroba, que es el ciclo largo que os decía, con la Tinto Jeromo, que son genotipos, en este caso la Tinto Jeromo, genotipo único de Arribes, y son ciclos vegetativos largos y el vino tiene mucha personalidad de estas variedades. La variedad Mandón o variedad Garró, que apareció una población en Arribes del Duero, ya está autorizada y ya hay vinos comerciales de la variedad Mandón, la variedad Bruñal. Otra variedad que hemos empezado a estudiar es una variedad tinta que ha aparecido en muy pocas cepas en la Sierra de Salamanca, que allí la conocen con el nombre de piñonera, también la llaman calabrés, aunque la calabrés allí se la confunde con la garnacha, y variedad Puesto Mayor en rueda, y ya por último, pues bueno, la variedad Cenicienta y la variedad Estaladiña, que el último vino que probaremos hoy pues será de la variedad Estaladiña. Y nada, pues nada, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Enrique. Ya veis qué jornada más interesante llevamos, estas 4 ponentes. Yo creo que nos ha servido también, pues no, por lo menos a mí, aprender muchísimo, obviamente. Yo vengo de la parte de marketing y comercialización, así que soy un poco outsider. Pero muchísimas gracias por todo. Lo que vamos a hacer ahora, si os parece, hacemos una pausa. Usemos esta pausa no solo para que estas ideas que hemos ido teniendo, que hemos ido apuntando en los post-its, las pongamos al fondo a la izquierda. Hay 2 pósters grandes, uno morado y uno blanco, para que las vayamos completando, sino también para co-crear conocimiento. Sería interesante hoy que ese café que nos vamos a tomar, hablemos igual con alguien al que no conozcamos o alguien al que le conocemos de vista ¿vale? Intentemos conocer a alguien nuevo, seguro que entre todos nosotros conocemos a alguien nuevo con el que podemos charlar, y el café durará 15-20 minutos, a las 11:30 aproximadamente. 20 minutos, ¿vale? O sea que a las 12 menos 25 creo nos vemos aquí y seguimos con la parte ya más práctica y vamos a ver qué es lo que se está haciendo también en la zona. Gracias.